Bueno, déjame decir, probar el micrófono que se oiga. Creo que sí. Pues, ok, se oye. Nada. En el video de hoy, que bueno, te voy a explicar cómo fue mi experiencia haciendo senderismo en la Florida, en Miami. Como todos saben, a mí me apasionan los Pirineos. Yo siento una gran admiración por los Pirineos y cada vez que puedo pasar tiempo prefiero irme a los Pirineos. Por ende, los Pirineos es como mi segunda casa. Lo disfruto, me encanta, me lo paso muy bien. Pues, ¿qué pasa? Tuve la oportunidad de ir a Miami, a la Florida. Miami, Orlando y otras ciudades cerca de los Everglades. Así que nada, cuando decidimos ir, mi esposa me dice, bueno, ¿y tú qué vas a llevar? Y yo, no, yo voy a llevar mis botas de senderismo, mi mochila de senderismo, mis bastones de senderismo, mis medias de senderismo, todo de senderismo. Y mi esposa me dice, pero nos vamos, tú sabes que nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Y yo dije, tranquila, que yo voy. Me dice, ¿tú estás segura? Y yo dije, óyeme, yo voy a hacer senderismo, ya verás. Bueno, claro, yo decía, ¿por qué no? Bueno, claro, porque yo hago senderismo aquí también en verano, que hace mucho calor. Ok, llegamos a Miami, día uno. Bueno, acabo de llegar, tengo jet lag, yo voy mañana. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno sale al calor de Miami, yo pensaba que en España se pasa calor, pero es que el calor de Miami te pica la piel, tú te quedas intentando respirar y no hay manera. Bueno, el punto es que indiscutiblemente, pues día uno, día dos, cóntale, pero lo que pasa es que es el día dos, estamos en proceso de adaptación. Bueno, el punto es que el tercer día dijo, no, ya sí voy a salir. De hecho, me acuerdo que me puse con mi esposa a buscar unos lugares donde vamos a ver los caimanes, los botecitos que van por los Everglades, porque yo quiero. Bueno, el punto es que finalmente, cuando lo digo a mi esposa, me dice que sí, me apoya, pero no la veo muy convencida. A mis hijas no les hace gracia, pues nosotros no le hace mucha gracia a nosotros ir a montar en un nuevo botecito, a ver caimanes o alligators en un sitio donde hay humedad, que la ropa se te pega, mosquitos que tienen que pasar. Así que mis hijas me dijeron que no. Le dije a mi sobrina, me dijeron que no. Le dije a mi mamá, me dijo que no. La única que me dijo que sí fue mi esposa. Pero yo no, pero por compromiso, yo no quería poner en esa obligación. Bueno, el punto es que me adelanté. Vuelvo atrás. Cuando digo, bueno, llevaba como 3, 4 días que decía que después pues ya sentía que perdía la forma. Así que me digo a mí mismo, bueno, pues tú sabes que yo ahora voy primero a salir a dar una vueltecita por el barrio donde vive mi hermana, que es donde nos estábamos quedando, y así pues me adapto el cuerpo. Cuando abre la puerta, que pongo un pie afuera, ¡oh! Me achicharré, dije, no, estoy mejor en el airecito acondicionado, yo mañana voy. Porque es que el calor de Miami es un calor desesperante, es un calor que te pica, porque el calor de España, pues hace calor, pero es llevadero, porque el de allá es desesperante ese calor, o sea, tú sientes que se te chicharra el cuerpo. Así que nada, pues me devolví para la casa. Y dije, no, pero yo tengo que salir a caminar, así que voy a ir en la tarde. Salgo a la tarde cuando el sol, una veía el sol en el atardecer, o ahí es que salen los mosquitos y todos los insectos que te puedas imaginar. Desesperante, desesperante, desesperante. Entonces mañana me sucede algo y es que no hay aceras. Sí, hay un pedazo de acera, después de buena primera la acera desaparece, tú te quedas, y como camino. Así que fue fatal la experiencia. Así que dije, ¿sabes qué? Aquí no se puede. Vamos para los Everglades. El caso es que me dice mi cuñado, ¿tú estás seguro que tú quieres? Que sí, que yo quiero ir a los Everglades. Bueno, me llevó a donde se toman los botecitos, los barquitos, estos de hélice grande. Cuando nos desmontamos del coche, mosquito. Oye, no tenía ni un minuto fuera, la ropa ya la tenía llena de sudor, pegada. Y le dije a mi cuñado, vámonos, porque yo no puedo. Eso es en el área de Miami. Luego, cuando llegamos a Orlando,
Le digo yo a mi esposo un día, no te preocupes, mi amor, que yo voy a salir a caminar. Salir a caminar. Primero empecé a caminar y me pasó de nuevo lo que pasó antes. Empecé a caminar por la acera y de buena primera no hay aceras. Mierda. Nada. A devolverme todo lo que había hecho porque estaba haciendo una circular. Luego después, como todo es lagos, mosquito, GGN, buah, un sapo del tamaño de mi cabeza, una serpiente, culebra o lo que sea que se mueva, un reptil. Yo no soy de arenosa, no cruzando. Dije, no, madre mía, no, 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 no. Y es ahí donde dije, qué falta me hacen los Pirineos. Wow, la naturaleza. Porque allí es otro tipo de naturaleza, una naturaleza más salvaje, una naturaleza agresiva. Así que creo que la mayor diferencia de hacer senderismo en la Florida versus hacer senderismo en los Pirineos es abismal. Creo que la de la Florida es algo salvaje, que no es apto para todo el mundo. Es para hombre. Yo fui con mi mentalidad de, yo puedo, yo voy, y no pude, de verdad, no pude. Y en cambio, los Pirineos es precioso, es bello. Así que si tienes que elegir para hacer senderismo y tienes la oportunidad, los Pirineos. Florida, te prometo que la próxima vez que vaya, voy a intentar poner de mi parte, pero es que hace demasiado calor. Me han dicho que en enero y diciembre es más llevadero. Así que si es así, espero tener la oportunidad e irme a hacer senderismo en enero. Mientras tanto, me quedo con los Pirineos. Chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Quería compartir con ustedes mi experiencia y nos vemos en otro video de las aventuras de Jordi Tom.